Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver, voy a hacer un pequeño comentario relacionado con un comentario que me hace un joven que lo veo ahí en su perfil, con cascos, con un poco de barbita, pone @pralu 7223 y me dice: a ver, puntos suspensivos, vamos por parte. Hablas de marketing, no hay coma, nada. No sé si en todo el párrafo hay una coma. Yo no sé si es que en las escuelas en nuestros días nos enseña un poquito lo que es la puntuación, el entrecomillado, entre corchetes, entre, yo qué sé, entre comillas, en fin, para que que el texto que uno escriba, del tipo que sea, para que sea comprensible, porque claro, se escribe de cara a los demás. El ser humano no escribe para sí mismo, eso es mentira. Siempre escribimos para los demás, para ser leídos, sin lugar a dudas. Aunque luego lo que has escrito lo metas en un cajón. Pero si lo pones en internet, por ejemplo, aquí un comentario a un vídeo que yo he subido o mi hijo ha subido, pero que yo soy el autor del presa canario, el mastín, sobre todo el mastín inglés. Bien. Entonces he leído todos los comentarios uno tras otro, que no suelo hacerlo, a veces les echo un vistazo, pero mi hijo me insiste: papá, no, tú tienes que leerlos y luego ya verás si tú respondes a alguno o no. Bueno, pues a veces digo, voy a pasar de este y paso, porque hace referencia, pues no sé, de una forma descalificatoria hacia mi persona, hacia mi trayectoria, que me parece que no la conocen. No la conocen. Es muy fácil sentarse en el ordenador y decir: pues mira, pues esto me interesa, y luego, si le parece, va a hacer un comentario, pero realmente hoy me voy a limitar a hacer eso y luego voy a hacer una pequeña descripción a través del tiempo, desde que yo empecé hasta nuestros días, y cuál ha sido, en grandes trazos, mi trayectoria desde 1976, que eso está en los vídeos, que eso está en el libro del 91, que eso está en el nuevo libro que yo les recomiendo a aquellas personas que tengan interés, no porque yo lo quiera vender, sino porque si realmente una persona o X personas quieren saber un poquito del perro de presa canario y toda su trayectoria, tendrán que escuchar las versiones que quieran, de las que hay por ahí en el mercado, ¿no? Yo he publicado mucho a través de los años, a lo largo de los años, ¿no? Y siempre relacionado con el perro de presa canario y las razas canarias, y desde que empezamos hasta nuestros días, y refiriéndome al pasado, a los siglos pasados y a los perros de las Islas Canarias desde los tiempos de los aborígenes, ¿vale? Bien, entonces este joven, lo primero que... bueno, voy a leer, lo pueden leer ahí, voy a ahorrármelo, no lo voy a leer, simplemente, pero me voy a referir a él, ¿no? Lo que dice en ese... bueno, pues yo lo único que voy a hacer es decir: yo me llamo Manuel Curtó Gracia, nací el 1 de mayo de 1945 en Biella-Mijaran, en el Valle de Arán, pegadito a Francia, de don Antonio Curtó Pérez y de doña... a ver, me he trabado un poquito aquí, de Teodora Gracia López. Bien, esos son mis progenitores, no voy a hablar de mis abuelos porque tampoco viene mucho a cuento, y entonces, pues... a ver, que se me fue lo que yo quería comentar aquí. Bueno, ahí está. Entonces,
Y en 1976 empiezo a criar perros, y hasta nuestros días. Lo mejor que mis luces me han dado a entender, ¿no? O sea, yo empecé de cero. He dicho en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, que yo cuando empecé a criar perros venía de otras actividades, y tenía ya muchas lecturas, no sobre perros, también sobre perros, pero no era lo mío, ni a mí se me había pasado por la cabeza nunca en ningún momento dedicarme como profesión ni como nada, o sea, a la cría de perros, ni al adiestramiento, ni a todo eso. Bueno, y por circunstancias que ya se han expuesto en mis vídeos, ya no los voy a derivar a mi libro, ¿no? A mis libros, ¿no? Sino a mis vídeos, que son ciento y no sé cuántos, ¿no? Y en todos me parece que aporto algo, algo importante, de forma honrada. Me parece a mí que lo que yo planteo, muchas veces de manera crítica, otras veces pues describiendo mi situación y cómo ha venido desde que yo empecé desarrollándose la actividad de los perros canarios, ¿no? De cuándo empieza el movimiento, con los nacionalismos, después de la muerte de Franco, pues es cuando empieza todo, en todas las provincias españolas, en todo lo que después se llaman nacionalidades, en todas las comunidades que antes se llamaban provincias, pues descubren en la mayor parte de las provincias españolas, que después se llaman nacionalidades, pues que en todos los pagos había alguna raza autóctona, ¿no? Y que se remontaba a tiempos, vayan ustedes a saber, ¿no? Como ha pasado con la mayor parte de las razas caninas, que yo llamo modernas, porque desde de finales del siglo XIX para acá, todo eso es muy reciente. En el tiempo eso es nada, insignificante. Entonces, bueno, pues en Canarias no fue una excepción. Canarias, yo ya estaba aquí, en las islas, ya vivía aquí, ya tenía hijos aquí, con una señora de aquí, de Tenerife, y ahí empieza el renacer de lo nacionalista, ¿no? Y mucho tiene que ver con los independentismos del siglo XVIII, siglo XIX de Hispanoamérica. Bueno, con muchas lagunas en cuanto a conocimientos, con muy pocas lecturas de la historia, porque hay que tener en cuenta que aunque todo lo que se escriba no se ajusta a la realidad, pero sí que tiene mucho que ver con la realidad. Depende a quién leamos, porque hay gente mucho más competente, que conoce mucho más ese pasado, grosso modo, de las Islas Canarias, de Hispanoamérica, y de la península ibérica, de las Islas Baleares. Bien, entonces, aquí surge la afición, quiero llamarle surge, ¿no? Porque es una cosa nueva, del perro los perros de presa. No se hablaba de los perros de ganado, no se sabía nada, había documentos pero que no se habían investigado. Con respecto a los perros de presa, pues lo mismo, porque en esos documentos se habla de perros de presa, perros de caza, perros de aguas, todo eso está en mis vídeos, ¿no? Todo cimentado en documentos, se ha extraído de documentos que están ahí, que cualquier persona los puede leer, cualquier persona que tenga la voluntad, la sana intención, del conocimiento, de por dónde vienen los tiros, ¿no? Esas referencias a las que yo me he centrado de determinados autores, ¿no? Perros de Canarias, desde Le Canarien hasta nuestros días. Bien. Eso me ha llevado mucho tiempo, años, poco a poco he ido estudiando el tema, sigo estudiándolo y siempre estoy pendiente de si hay alguna aportación nueva, algún descubrimiento nuevo de las Islas Canarias, y estoy también muy pendiente siempre del mundo del caballo, sobre todo lo que a nosotros nos afecta, en España, las Islas Canarias, las Islas Baleares, que tienen también sus razas propias, equinas y caninas,
y unas desaparecieron y ahora las presentan como auténticas autóctonas descendientes de las que desaparecieron. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Uruguay con el perro cimarrón, que yo he hecho vídeos, he hecho referencias, pero yo ya tengo conocimiento de eso de hace años porque a mí ya me habían llamado de Uruguay para hablarme de estos perros. Yo no sé si con la finalidad, como he dicho en algún vídeo, no sé si ha salido ese vídeo o va a salir, porque me parece que quedan todavía 4 vídeos por salir, que yo he ido haciendo. Mi hijo los tiene allí en stand-by, ¿no? Y me imagino que los irá sacando. Bueno, y ahí se podrá ver que yo no soy un neófito en estos temas, ¿no? Bien. Entonces, yo empiezo en el 1976. Yo no sé cuántos aficionados habrá de las razas autóctonas o no autóctonas de toda Hispanoamérica y de España que hubiesen nacido en esas fechas. La mayor parte de ellos son mucho más recientes, han nacido mucho después de todo eso. Y claro, y si encima no se han preocupado en leer a Manuel Curtó, no digo que lean a los demás, ustedes investiguen a ver quién más ha escrito y léanlos y comparen. No puedo decir más ni quiero decir más. Y comparen, sin ningún tipo de prejuicio, sino de forma objetiva. Mira, Manuel Curtó dice estas cosas, pero de pe a pa, Yo no puedo hacer un análisis crítico o del tipo que sea de una obra literaria, poética. Literaria me refiero yo a literatura, digo novela, por ejemplo, ¿no? O poesía, pues hacer un análisis de Borges, por ejemplo, el argentino, sin yo haber leído prácticamente nada de él, y yo ponerlo de vuelta y media, ¿no? A caer de un burro. O de Vargas Llosa, que ahora recientemente ha fallecido, ¿no? Y de otros autores que yo he leído hispanoamericanos, de distintos países. Yo he leído mucho la obra de esas personas, y ahora no me quiero meter en eso porque va de perros el tema. Pero yo conozco mucho, desde muy joven, yo leía a esos autores, ¿no? Tanto en poesía como en novela, y también libros de ensayo, de historia, lo mismo que de España. Claro, lo que yo más conozco es de España, pero está todo muy interrelacionado. No se puede concebir todo lo que se ha escrito en España después de la conquista de América, de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, y hacia arriba, y si no lo tenemos en cuenta, aquello y esto, porque formamos parte de un todo. Y aunque hubiera una balcanización, llamémosle una balcanización, a partir de hace 2 siglos, ¿no? Hoy mismo he estado escuchando a un joven muy interesante de México, que sabe muy bien lo que habla, porque yo con lo que conozco de todo esto que estoy hablando y que he hablado en otros vídeos, pues no se me escapa de que lo que este joven dice, lo dice porque tiene una buena base histórica, o sea que lo ha estudiado bien, y tiene los conceptos muy claros. Bien, pues yo como me he especializado en la cuestión de los perros, pues cuando yo he visto lo que ha sido el dogo argentino desde hace muchos años, y lo que se viene diciendo de las razas que dicen que son de ahí, de Uruguay, que son de no sé dónde, que proceden de no sé qué, pues yo estoy en mi pleno derecho de cuestionar esos orígenes. Y procuro documentarme y aportar datos. Y sin datos no se puede analizar de cara al público ni personalmente, aunque luego lo que uno se plantee, luego lo mete en el cajón, ¿no? Bien. Pero sin datos no se puede salir a la palestra, como dicen los italianos, y hablar y cuestionar a Manuel Curtó, o lo que dice Manuel Curtó, o si Manuel Curtó se cree y bla, 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 bla. No. Lean lo que dice este señor en ese comentario, que es el penúltimo del vídeo, ¿no? En comentarios del mastín inglés. Bien. Entonces yo a este joven le pregunto, ¿qué edad tiene? Nombre,
apellidos, claro, que sepamos quién es y que la gente que lo lea, de México, de donde quiera que sea, de su país, de origen, de nacimiento, que sepan quién es. Y a mí me gusta también saber con quién estoy hablando, porque por eso yo he dicho, yo me llamo tal y soy hijo de cuál, y nací en tal sitio, ¿no? Entonces a mí me gusta el saber que una persona cuando tal, pues yo me llamo Valentín González Pérez, muy bien, y tengo tanta edad, y me dedico a esto. Porque claro, ya que usted sale ahí a la palestra a decir esas cosas de Manuel Curtó descalificatorias 100%, porque no me salvo de nada. O sea, yo soy un individuo que no es que me ponga a caer de un burro, no, es que yo soy lo peor. Entonces yo digo que esas personas, lo mismo que las personas que hablan muy bien y me felicitan, me encanta que pongan nombre y apellidos. Eso es lo más lógico y normal. Y lo demás ya induce a pensar que se esconden de algo, ¿no? Entonces yo le sugiero que puede seguir comentando, que puede comentar, decir, yo nací en tal fecha, me llamo fulanito de tal, soy mexicano, he nacido en no sé qué parte de México, ¿no? Me dedico a esto. Y en el caso este concretamente, yo pregunto, ¿cuántos perros ha tenido él propios? ¿De qué razas? ¿Cuántos ha adiestrado? ¿Cuántos perros ha criado? ¿De qué razas? ¿No? ¿Cuál es su trayectoria en la labor que él ejerza? Si vive del perro o vive está trabajando por cuenta ajena, o sea, a lo que se dedica, ¿no? Y si se ha dedicado al perro, bueno, pues que nos lo explique. ¿Cuántos perros tiene en su casa? ¿Cuántos perros ha tenido? Él, no la familia, él. Tiene instalaciones, se dedica al adiestramiento, forma parte de un grupo de profesionales, porque aficionadillos hay muchos, y yo los he conocido a lo largo de mi vida como profesional del perro, muchísimos. Y cuanto menos dominan, más postín se dan. Y eso es muy peligroso. Porque claro, a estas personas les puede salir un Manuel Curtó, que suele ser prudente, y yo me considero una persona prudente, pero que no dejo que me pisen la cabeza. Nunca lo he permitido. Porque entonces dice que quien calla otorga. No. Yo no voy a otorgar nada. No voy a otorgar nada, simplemente que lo voy a poner a usted, en una situación que si usted tiene un poquito de lo que tiene que tener un hombre, saldrá ahí y dirá, pues bueno, pues sí, pues yo me llamo tal, nací en tal fecha, tengo tantos años, yo me dedico a esto y a aquello y tengo cierta experiencia. Y demuéstrelo. Y entonces, pues, no para que lo escuche yo, porque yo, si fuera por mí, yo ni le haría ni puñetero caso, no perdería el tiempo en esto. Pero ya que sale eso ahí, ese comentario, pues yo le invito al señor Pralu que se dé a conocer y cómo ha sido su trayectoria dentro del mundo del perro, porque él se considera una persona experta en el tema. Él lo dice ahí, en ese comentario lo dice, no es que se deduzca de lo que dice, no, es que lo dice. Y que a él y a otras personas como él, pues que Manuel Curtó no puede engañar ni puede dar, porque él es el que sabe cómo se ha gestado el perro de presa canario, qué es lo acontecido con el perro de presa canario. Pues yo le digo a usted que usted no tiene ni puñetera idea, porque para saberlo usted tiene que leer el libro de Manuel Curtó, porque es el único señor que se ha atrevido,
No porque yo sea un desvergonzado y que yo me meto con este y con el otro. No, 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 no. Yo no he estado nunca en corrillos con otra gente que han puesto vuelta y media a otras personas y ahora son amigos y después son enemigos y vuelta a rejuntarse, ¿no? Yo nunca he hecho eso. Yo siempre he ido por libre. Nunca nadie me ha visto a mí en ningún sarao de por ahí, del mundillo del perro, de lo que sea, de exposiciones. No, 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 no. Yo me he mantenido siempre al margen. Ahora bien, lo que ha tenido que ver con el perro de presa canario, yo he sido el primero, porque fui el primero. El primero con el concepto de raza. Si yo hubiese estado en Chile, o en México, no tiene sentido lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a plantear, o en Guatemala, o en cualquier otro país, y me hubiese dado por ahí, pues yo hubiese desarrollado mi actividad en uno de esos países. Y entonces la labor mía hubiese sido chilena, porque ahora es canario-española. Esa es mi labor. Los otros habrán hecho lo que hayan hecho, y si ellos piensan que han hecho algo importante, ¿no? Porque esa es otra. Yo pienso que sí, que mi labor ha sido muy importante. Y veremos si el paso del tiempo, mejor dicho, y ya se verá si yo supero la criba del tiempo, ¿no? Eso lo verán y yo no lo veré. Pero sí puedo decir que estando vivo, y desde hace muchos años, se me considera alguien dentro del mundo del perro de presa canario. Eso no hace falta que nadie me lo diga. Y yo lo palpo, yo lo veo, lo he vivido. Han contado conmigo para hacer reportajes. Por algo será. A mí me han invitado a colaborar en revistas. Por algo será. Y he colaborado. Lo mejor que he sabido. La revista de Todo Perros me llamaron a mí, yo no los llamé a ellos. Y me querían pagar, les dije que no, que yo no cobraba nada. La revista Canida Presa lo mismo. Me pidieron que yo les ayudara a hacer el primer reportaje del perro de presa canario. Anteriormente, Cirilo Leal para Televisión Española. Todo eso está en los vídeos y en el libro del 91. Pero en los libros está ampliado, ¿no? Bueno, contaron conmigo, vinieron a mí. Cuando el club no los atendió, yo mandé a la gente de Italia, a Moreno Bufa y a la señora Roberta Albanesi, que no contaran solamente conmigo, que fueran a hablar con la gente del club, porque los del club no las habían recibido, como ¿cómo se llamaba? A Rudolf Severin, tampoco lo recibieron, y él vino aquí, nosotros sí lo recibimos. Y él en su libro sobre perros de tipo moloso, en un capítulo lo dedicó a Manuel Curtó y sus perros de presa, pero claro, yo decía, no, metan a la raza. Bueno, pues no lo atendieron. Y este señor vino aquí. Y en el libro de él se ve las fotografías conmigo. Y yo con él y sus hijos. Para hacer el reportaje del perro de presa canario en los senderos isleños, muy importante, ¿no? De Televisión Española en Canarias. Bueno, ¿quién estaba? Pues... Y yo los mandé para hacer ese reportaje a los del club de aquí y a los de Gran Canaria. Y les puse en comunicación con don Clemente Reyes Santana para que él allí les abriera las puertas, para poder hacer unos reportajes lo más completos posible. Luego ya lo que saliera es otra historia, ya no es culpa mía. Pero vamos, por lo menos se hizo algo. Con Cirilo Leal lo que pasa que era el primero, iba a ser el primero. Pero ¿qué pasa? Pues que hubo cambio de director de Televisión Española en Canarias, y entonces eso se quedó a falta de sonido, simplemente a falta de sonido, en las estanterías. Y la presentación de mi libro, por ejemplo, la iba a hacer, porque no asistió gente. Porque claro, la gente del club a mí me la tenían jurada. Pero bueno, las cosas acontecen como acontecen, ¿no? Pero yo nunca me quise involucrar en las cosas que hacía el Club Español del Perro de Presa Canario. Antes de ser español, era el Club del Perro de Presa Canario de Tenerife, porque en Gran Canaria había 3 clubs, ¿no? El más numeroso es al que pertenecía don Miguel Vega y
Clemente Reyes, Miguel Vega, pues hasta poco antes de fallecer, pues fue el presidente durante mucho tiempo, ¿no? Y Clemente Reyes Santana era don Clemente Reyes Santana era el secretario. Bueno, y la labor que hizo don Miguel Vega con arreglo Rivero, don Miguel Vega Rivero, pues con arreglo a sus ideas y su forma de entenderlo, hizo lo mejor que pudo. Y don Clemente Reyes Santana, pues lo mismo, y que fue una labor, sobre todo la de don Clemente Reyes Santana, fue una labor encomiable. Eso no hay quien lo discuta. Pero claro, él no se dedicaba al perro. Era una afición. El caso mío era totalmente distinto. Yo desde el principio empecé como profesional. Yo me lo jugué toda una carta. Y entonces, pues, todo eso fue evolucionando. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Perdonen que ha habido una interrupción, pero es que me estaban llamando por teléfono desde el exterior de la finca, que venían los fontaneros, que salieron y ahora entraron, está lloviendo, no pueden seguir trabajando. Total, que se me interrumpió la charla, ¿no? Ya los despedí, cerré la puerta de la finca porque la finca tiene una puerta automática y yo con un mando a distancia pues abro o cierro y bueno, se han despedido, no pueden seguir trabajando porque está lloviendo y claro, el trabajo era en el exterior, tiene que ver con las nuevas instalaciones, lo que llamamos Hotel Canino, que han terminado de poner ya los bebederos por fin y faltan detalles, el termo para la ducha, para duchar perros, en fin, detalles y ahora mismo pues si no cambia el tiempo pues dentro de 3 o 4 días, si no, porque ahora lloverá un par de días más. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Volviendo al joven al que le estoy dedicando con toda mi buena intención en parte solamente este vídeo, la primera parte. Bueno, queda dicho lo que yo quería plantear y yo simplemente decirle que empecé de cero, criando en un corralito, y eso lo he relatado. Han ido pasando los años y yo pienso que me lo he ido montando bien, ¿no? No estafando a nadie, para nada. Simplemente cuando digo me lo estaba montando bien, en fin, que mi labor ha sido constante, concienzuda, siempre con buena intención, y bueno, errores comete todo el mundo, pero es que a mí no me preocupa. Yo tomo una decisión, intento llevar un proyecto adelante y si no me funciona o no me funciona bien, pues bueno, pues cambio y eso determinado y seguimos en la vida se compone de eso. Y quien no lo entienda, pues mal va por la vida, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno no tiene experiencia en la vida de verdad, como autónomo, trabajando por su cuenta, porque claro, cuando se trabaja por cuenta ajena, la persona no tiene que pensar, piensan los dueños del negocio donde trabaja esa u otras personas, ¿no? No tienen que pensar ni a corto, ni a medio, ni largo plazo, que sobre esto voy a hacer un vídeo también, ¿no? Corto, medio, largo plazo. Entonces, claro, ese no es mi caso y no es el caso en otras actividades, incluso dentro del mundo del perro, pues cuando una persona o varias personas en un mismo criadero pues se lo montan, gastan en dinero y bueno, y van saliendo adelante, normalmente, o sea, con frecuencia, este tipo de actividades no se montan con un capital, no, uno empieza de cero, y va siguiendo y bueno, y unos abandonan y otros pues hemos seguido y hemos pasado por ciertas dificultades, siempre hay dificultades en la vida, hagamos lo que hagamos y bueno, pues aquello que decía Camilo José Cela, que fue al que yo le oí ese dicho, ¿no? Dice, resiste y vencerás. Bueno, pues esa es la cuestión, resistir, pero resistir no es solamente ahí la fortaleza y que no entren los contrarios, no, hay que hacer toda una labor día tras día, y así se te va pasando la vida ocupado en esa actividad,
del tipo que sea. Entonces, perros. Nosotros hemos criado al perro de presa canario y se le llama perro de presa canario porque estamos en Canarias y yo estoy en Canarias. Y la idea de llamarle canario y el concepto de raza, pues eso se debe, vamos, esa es mi convicción, y que me demuestren lo contrario, ¿no? Porque no se trata de decir, no, él se echa faroles, él se echa flores, él no sé cuántos, no, usted argumente, argumente y al público, arguméntelo, Si el concepto de raza existía, no existía, ¿cuándo empieza el concepto de raza? ¿Cuándo se empieza a hablar del perro de presa canario? Bueno, y hasta nuestros días, pues ya está en el mundo. Está en el mundo. Hay otros casos, por ejemplo, pues de razas que tienen el nombre del creador. Y Gordon, por ejemplo, el setter Gordon, que ya me he referido a él, o el setter Laverack, ¿no? Pues es de un señor que se propuso sacar una raza para él, para sus amigos, para cazar aves. Bien, y tiene el nombre de su raza, de eso. No se le llama el setter inglés, ¿no? Está el cocker inglés, pero el setter Gordon es setter Gordon, no es el setter que fue gestado ahí. Pero el setter irlandés, por ejemplo, el setter irlandés podía haber llevado el nombre de un señor que creó la raza, ¿no? Bien. Entonces, la mayor parte de las razas no tienen el nombre de una sola persona, digo, de una persona, ¿no? Sino que es, por ejemplo, el mastín español, que sobre la denominación de este tipo de mastines hubo muchos planteamientos en sus momentos y todavía están en ello, que si el mastín leonés y que si el mastín español y que si el mastín no sé cuántos, y bueno, la filosofía de Campanario siempre ha intentado pues imponerse, ¿no? Tiene que ser leonés. ¿Por qué leonés? Pero si es un tipo de mastín que con la transhumancia iban desde los Pirineos hacia abajo, desde Vascongadas, desde Navarra, desde todas las partes de Castilla, pues bueno, pues al final optaron, me parece a mí que fue un acierto, como mastín español. El mastín español, bueno, que no tenía nada que ver en Cataluña, pero sí en las partes de Aragón, hacia los Pirineos y hacia allá, ¿no? Bueno, pues me parece que lo más acertado fue mastín español. Con respecto, por ejemplo, a los caballos españoles, algunos decían no, y todavía se oye, ¿no?, en inglés, Andalusian Horse. Bueno, pues no. Y mucha gente no sabe, la inmensa mayoría de las personas no saben, aficionados incluso a los caballos, de que esa raza de caballos, esa raza, el que conocemos como caballo español, fue por orden del Felipe II, el hijo de Carlos V, ¿no?, pues crear una raza para la realeza, que ya lo he mencionado en alguna ocasión, ¿no? Lo pongo aquí como referencia para hacer comprensible que no solamente tiene que ver con los perros, ¿no? Entonces, se ponía RE en el anca del caballo, si era macho, si era caballo, en el anca izquierda, y si era yegua, en el anca derecha. Y se sigue así. Mis caballos, por ejemplo, tienen MC, Manuel Curtó. Es la yeguada Manuel Curtó, ¿vale? Los potros se hierran en el lado izquierdo y las yeguas en el lado derecho. O sea, los potros en el lado izquierdo y luego ya se hacen adultos, bien. Pues era el Reino de España, RE, del Reino de España. No era el producto llevado a cabo por un ganadero de Córdoba, no. Era el rey de España, fue el que encargó a determinadas personas, yo tengo mucha documentación al respecto, conozco todo eso por los libros, porque yo no estaba allí, y las personas que no leen, no valoran lo que significa el libro en el mundo de la cultura, de las culturas, no lo valoran, parece que leer un libro es pecado, ¿no? Pues yo digo, señores, que hay que leer libros, y hoy en día tenemos una gran cosa que es el internet. Y podemos escuchar a mucha gente que sabe mucho más que uno. Y uno aprende de esas personas que más saben. De los ignorantes no se aprende. Y dirán, hombre, todo el mundo sabe algo. Sí, señor, todo el mundo sabe. Pero se aprende más del que más sabe
que del que menos sabe. Porque yo he hablado de cabras con mucha gente que está en el mundo de las cabras, pero que arañas y nada, no sabe nada. Con respecto al perro de ganado de Fuerteventura, volvamos a los perros, pues yo iba a Fuerteventura no una vez, no. Lo que yo llamo hacer estudios de campo, a preguntar cómo eran esos perros de antes, si eran como los de ahora. Bueno, pues no sabían. No sabían y ahora mismo van y no saben. Este es el perro de aquí, sí, vale, muy bien, el perro de aquí. Pero ¿de dónde procede? ¿Se sabe algo o no se sabe algo? Entonces, pues bueno, es muy importante aquello de Félix Rodríguez de la Fuente, que le dijo a Augusto Fierro, que está en un vídeo, el que vea los vídeos entenderá lo que yo le planteo ahora en este momento. Y le dice Gustavo Rodríguez a Félix Rodríguez de la Fuente, el que no sepa quién era Félix Rodríguez de la Fuente, que entre en internet y lo busque. Yo me muevo mucho por YouTube. Entonces le dice, no, es que no sabemos nada de este perro. Dice, pues nos lo inventamos. Bueno, pues no. Y yo no soy de ese parecer. Yo digo que hay que buscar el origen. Y siempre aparece algún documento. Y eso es lo que yo he hecho, documentarlo. En mis vídeos aparece documentado. Acabo de hacer un vídeo hace 2 o 3 días o 4 sobre los orígenes del nombre de Canarias, otra vez sobre lo mismo. No es que yo le quiera enmendar la plana a un filólogo especializado en temas canarios, no, pero tengo que poner en claro que ha hecho un vídeo y ha escrito por lo visto un libro donde ahí ha metido la pata con respecto al nombre de Canarias y al tipo de perro, que ya lo verán, ¿vale? Y no sé si ha salido ya, no lo sé. Bueno. Y con respecto a los perros de Fuerteventura, lo mismo, y del resto de las islas tampoco. La gente del país no sabe. No sabe. Y muchos que no sabían, se lo inventaron, como pretendió el club. Y lo que está pasando ahora mismo en Uruguay. En Uruguay, el cimarrón. Y lo hacen remontar del perro criollo. ¿Y perro criollo qué significa? ¿Del perro que introdujeron los españoles? ¿O de los criollos que eran no españoles, sino que estaban ya mestizados con aborígenes de ahí? ¿De dónde venían? Bueno, pues yo sostengo, y me parece que con buena base, de que estos perros que ahora llaman cimarrón no tienen nada que ver con los perros de los criollos. Y los que están metidos en eso, probablemente algunas de esas personas no sepan. Pero ellos se empeñan en que sí, pero no. Estas personas lo que tienen que hacer es plantarse y reflexionar. ¿Estamos en lo cierto o nos lo estamos inventando? Porque nos interesa. Bueno, pues eso. Como ha pasado con el mastín napolitano, como ha pasado con el cane corso, que ya haré dos reportajes, 2 vídeos, que ya yo este tema lo he tocado con respecto al cane corso, el mastín napolitano, ya yo he dicho que son razas muy, muy, muy recientes, ¿no? Y lo mismo del dogo de Burdeos, que también lo he tocado, pero voy a centrarme más, ¿no? Para que un vídeo solo para el dogo de Burdeos. Y claro, llegan personas del siglo XX y se lo inventan, y del siglo XXI y se inventan. Bien, entonces a lo que iba es que, hablando con mi hijo el otro día, y tomé nota, porque nosotros estamos siempre metidos en este berenjenal, al margen de lo que diga el señor Pralu, porque me preferiría poderle nombrar con su nombre y apellidos, ¿no? Bueno, entonces mi hijo me decía, mira, cualquier duda que tengan las personas, que entren en mi programa Genealogic, lo tengo aquí de mi puño y letra, aquí está, bien, Genealogic I-U, me parece que eso, porque no sé si no cerré la O o es una U, o es una O, I-O, quizá. Bueno, y también pueden mirar luego en Instagram Irema Curtó. Y pueden también mirar Manuel Curtó JR. Bien.
En los tres, pueden entrar en los tres. ¿Para qué? Pues en el Genealogic verán ustedes nuestros perros, porque aquí, como yo deduzco que no ven mis vídeos, entonces preguntan, acaban de entrar, preguntan, ¿por qué un señor de Brasil, un joven de Brasil, no sé si joven o no joven, ¿no? Que enseñe mis perros, que enseñe no sé cuánto? Digo, que yo voy a enseñarle a usted sus perros. ¿Usted me va a comprar algún perro? Ya lo he dicho en algún vídeo, diríjanse a Manuel Curtó, Instagram Irema Curtó, o a Manuel Curtó JR, que es lo ideal, ¿no? Si están interesados en nuestros perros, pues entonces se dirigen a mi hijo y él les atenderá, y mi nuera también. Ahora, que yo tenga que estar mostrándose al primer improvisado que aparece por ahí, que yo muestre mis perros, que yo, pero muestre el qué. Mis perros tengo aquí. Ya yo he expuesto varias veces. Nosotros tenemos aquí, tomado nota antes, ¿no? Tenemos aquí 33 perreras en una nave. Y la parte alta en la nave son 11 más 11, uno en cada lado y un túnel central, desde donde atiendo las perreras de un lado y de otro. Luego, anexas al lado mismo pegado, hay otras 11 perreras, amplias, oxigenadas, donde están los echaderos que le llamamos nosotros, y luego está la parte exterior, donde los perros pueden tomar sol y tienen espacio suficiente. Bien, y luego en esa nave tengo en la parte superior 10 amplias parideras, y un cuarto para el pienso y lo que quiera uno guardar allí, ¿no? Bien, tomen nota, 33 perreras más las 17 nuevas, que ya están los últimos detalles, pero que ya están funcionando, más un cuarto con ducha, taza de váter y un lavamanos, ducha para los perros que haya que duchar, porque eso lo lleva mi nuera, y si traen perros al hotel canino, lo que quiera que sea, pues hay que atenderlos. Esto es una actividad como otra cualquiera, y vivimos de esto. Esto no es un marketing barato, como dice este joven, ¿no? Este joven todavía le queda mucho por vivir y por defender sus garbanzos, ¿no? Es un decir. Y defenderse en la vida, y tendrá que hacer algo, a no ser que trabaje por cuenta ajena. Trabaja, le dicen pica aquí, pica allá y pica allá, le pagan su sueldito y adiós muy buenas, no tiene que pensar. Eso es, vamos, lo mínimo, y si es una persona responsable, pues hará las cosas como le pide el propietario o la empresa. Y eso me ha pasado a mí hace muchos años. Yo dije que por ahí no iba a seguir, y entonces ya me lo monté por mi cuenta. Y eso tiene sus dificultades. Y hay que tener luces para eso, y voluntad de trabajo, y responsabilidad, y una ética, y una honradez. Y si no, no funciona. Los delincuentes, las mentalidades delictivas, no funcionan, no les funcionan las cosas. Se meterán en la droga, en el robo, en lo que quiera que sea, pero eso les pasará factura. Mira cómo están las cárceles de El Salvador, y en México habría que hacer lo mismo, y así en España también, en todos los países, porque aquí se ha ido con mucho pañito caliente, y los políticos han estado, y muchos jueces han estado involucrados en esos temas, y así no hay forma de resolverlo, porque si la policía, el ejército, o parte de la policía, parte del ejército, parte de la fiscalía, parte de la abogacía, parte de los jueces están vendidos, pues ahí no se va a resolver. Y el señor Bukele dijo, bueno, pues aquí hay que cortar por lo sano. Y yo me quito el sombrero, como se dice en Francia, chapeau. Porque así es la única forma de organizar un país. Al margen de lo que diga Bush, al margen, digo Bush, el presidente que esté ahí en Estados Unidos, o en otros sitios, o el Papa, o en lo que sea. No. Hay que buscar soluciones. Bueno, pues a lo que voy es que para sacar adelante un criadero como el mío, y creando raza todos los días, y esto es un laboratorio. Este laboratorio no está en Chile, o está en Argentina, o en Uruguay, o en México, no está en la península ibérica, está en Tenerife. ¿Quién lo tiene? Manuel Curtó con su familia.
Y laboratorio significa que aquí se están haciendo experimentos, pruebas, con una finalidad muy importante, de mejora. Es como las yeguadas, las verdaderas yeguadas, las buenas yeguadas, las que han sobrevivido, las que han hecho raza en cualquier país, pues ha sido con esa filosofía. Y el que no lo entiende es porque no entiende nada. No entiende nada. Cuestionan, critican, te tachan de... Vale, pues muy bien, para ellos. Entonces, quien quiera ver nuestros perros, que vayan a Genealogic y verán la genealogía, generación tras generación, eso es genealogía. Y hablan pedigrí, 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 ¿qué significa pedigrí? Pues eso es inglés. Y yo me niego a utilizar el término pedigrí. Es el árbol genealógico, la genealogía. Y en nuestros perros se puede ver la genealogía desde el principio. Y entran en Genealogic, y si tienen alguna duda, se ponen en comunicación con mi hijo Manuel Curto, JR. Y no lo llamen por teléfono porque no los va a atender, porque él lo tiene en silencio, porque si no, no pararía, se volvería loco. Entonces, le mandan un WhatsApp, le mandan lo que quiera que sea, se comunican con él, las personas que estén interesadas. Y las que no, aire. Aire. Pues porque no les interesa el perro de presa canario, no les interesa colaborar, no les interesa contribuir de alguna manera con un comentario positivo, o déjenlo correr. Y nosotros, ya he dicho en algún vídeo, que criamos para aquellas personas que están interesadas en nuestros perros. Los demás no me interesan. Yo hago vídeos. Mis vídeos son informativos. Aportan mucho desde mi punto de vista. A mi manera. A mi manera. No lo puedo hacer a la manera que lo haría este joven. ¿Sería capaz? Cuando pasen los años, él que analice su realidad a ver qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y cuando tenga 70, 80 años, si es que llega a ello, ¿qué es lo que ha hecho? Si ha creado una familia, cómo ha ido con los hijos, con la esposa. Porque todo esto forma parte, digo siempre, de un todo. Todo eso está interrelacionado. Y a ver qué es lo que ha hecho. O seguirá, se jubilará con 65 años, 66, 67, o se morirá antes. ¿Y qué es lo que ha hecho en la vida? ¿Ha aportado algo importante en la vida, en el mundo, del cual nosotros nos beneficiamos? Porque yo llevo camisas que las hace en otro sitio. Uno con su trabajo y con sus ingresos compra camisas, calcetines, calzoncillos, pantalones, gafas. Todo ese entramado nos permite vivir. Eso es nuestra sociedad. Entonces, muchas de estas personas que hacen comentarios, que analicen su realidad, que la analicen. Porque yo lo que digo ahí no es un marketing barato. No. Lo he dicho, vamos, hasta la saciedad. En mis vídeos se refleja que nosotros criamos perros y vivimos de los perros. Nosotros comemos de los perros. Y los perros comen gracias a nosotros y existen gracias a nosotros. Y hay un perro de presa canario, gracias a nosotros. Y habrá otros perros de presa canario que son gracias a sus propietarios. Pero que han llegado mucho después que yo. Y que a lo mejor piensan que yo soy el desastre más grande del mundo, el más detestable del mundo. Sí, vale. Pues ellos tienen perro de presa canario gracias a que hay un señor leridano que se llama Manuel Curto, que se metió en el gorro eso, porque de lo contrario no sé qué es lo que hubiese... Nadie lo puede saber. Si realmente hubiese habido una raza del llamada perro de presa canario. Como ahora, por ejemplo, está el perro, yo le llamo el perro de ganado majorero, de la isla de Fuerteventura. Porque lo correcto es decir, perro de ganado de Fuerteventura. Es como Podenco y Vicenco, el perro para caza de conejos, de Ibiza, Ibicenco. Bueno, pues majorero o de Fuerteventura. Ibicenco significa de Ibiza. Majorero significa de la isla de Fuerteventura.
Ya he explicado yo que vean los vídeos por qué se le llama majorero. Viene de majo, pero en cada vídeo no puedo estar yo explicando todo eso. Y yo soy muy didáctico cuando expongo las cosas, a mi manera, a mi estilo. No lo voy a hacer al estilo del otro, pero yo veo que nadie, como he dicho en algún vídeo, yo no conozco otro referente. Y yo me lo he tenido que ir montando a mi manera, porque yo no tuve de quien. Yo aprendí, sí, de perros con Don Polo Acosta, y de los perros de las pechadas, pues de Salvadorito, de este, del otro, más allá, pero esos no eran un referente. Esta gente eran agricultores, cabreros, ganaderos, y algunos que trabajaron siempre, como Don Polo Acosta, por cuenta ajena. Pero luego yo, que saco de todo eso, he sacado todo eso y lo he ido metiendo en mi realidad. Y en mi realidad llevo desde 1976. La primera camada en 1977. Y hasta ahora. Y en el mundo hay miles de perros de presa canarios que o me los han comprado a mí, no digo los otros, los demás no hablo de ellos, hablo, o me los han comprado a mí, unos, y otros son descendientes de perros que me han comprado a mí, con perros que me han comprado a mí, o que los han cruzado con perros de presa de otros. Pero de eso no hay quien me discuta que no es cierto. En el mundo, sobre todo el mundo occidental, hay miles de perros que o bien me los han comprado a mí o descienden de perros que me han comprado a mí. Que muchos de ellos descienden de perros que me han comprado a mí, a ver si lo dejo bien claro, y que luego los han cruzado con otros perros de presa canario. Pero los que vienen de cruces con otras cosas ya no son perros de presa canario, aunque les llamen perros de presa canario. Es así de claro. Pueden comprar cane corso. El cane corso es cane corso, es una raza italiana. Yo he dicho que el cane corso va por el camino, pero a lo mejor yo tengo que corregir, ¿no?, mi planteamiento. Hoy mismo lo estaba hablando con mi hijo. La mayor parte de los cane corso no valen un duro. Ahora, si hay gente, hay personas, hay criadores que los seleccionan buscando calidad y funcionalidad, salud, claro que lo van a lograr. Es cuestión de que las personas se empecinen en eso. Y lo que yo preconizo es que se haga eso. Yo critico lo otro para que no se repita. Cuando yo hablo del mastín inglés, yo no es que esté en contra del mastín inglés. Yo no estoy en contra del bull mastiff. A ver si se entiende. No estoy en contra del perro de ganado majorero. No el bardino majorero. Bardino significa capa y punto. Y se reconoció como perro majorero. Pero que tampoco lo correcto. Porque tenían que haber puesto perro de ganado majorero, que es el perro de Fuerteventura. Así constan los documentos. Perro de ganado, pues por consiguiente, cuando se va a reconocer por la Sociedad Canaria Española, perro de ganado majorero. No perro majorero. Ni bardino majorero, que todavía siguen con la película del bardino majorero en Fuerteventura. En manos de las mismas personas que antaño, antes de que lo reconocieran, le llamaban bardino majorero. Bueno, pues no es bardino majorero. No es bardino. Entonces, claro, todo esto que yo he venido planteando, no es porque yo me considere más inteligente, más listo, más nada. Simplemente que es mi planteamiento, mi concepción de una realidad, cómo yo la concibo, por lo que yo veo, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he leído, porque el que no lee no sabe por dónde anda. Ya puede haber ido a la escuela, pero la escuela no ha pasado por ellos. La universidad, han estado en la universidad, no sé, la universidad no ha pasado por ellos. En la inmensa mayoría de los casos. Entonces dice, no, es que yo no aprendí nada, no, es que yo no, mire, perdone, pero es que no, las cosas no empiezan y terminan en la universidad o en la escuela primaria, no. Después hay que seguir y hay que seguir leyendo y hay que seguir investigando y hay que seguir formándose en la actividad que usted ejerce para comer, pero no todo se tiene que limitar ahí, en eso.
porque usted trabaja en una oficina, en una agencia, de lo que quiera que sea, de venta de apartamentos, y usted se limita solamente a eso, usted es un pobre diablo. Usted está muy limitadito, hombre o mujer. Cuantos más conocimientos tengamos, en el amplio sentido del término, mejor nos irá en nuestra propia existencia, a la hora de atender nuestra familia, de tener hijos, de relacionarnos con los demás y con la verdad por delante, que las palabras sean veraces. El mayor problema que tenemos es que hay mucha mentira. Se miente mucho, de forma inconsciente o consciente. Se miente constantemente. Y me acuerdo siempre de aquella frase de Camilo José Cela, el premio Nobel de Literatura, el señor aquel gallego tan inteligente, que tanta gente lo denostaba también, como a Paco Umbral. Lo único que se les ha quedado a muchos es aquello: yo he venido aquí a hablar de mi libro, y eso lo cuestionan, pero es que tenía razón. La señora locutora esa, la presentadora de televisión, es una subnormal, porque esta señora, trabajando tanto tiempo en televisión, habiendo estudiado periodismo, y en una entrevista o en una conversación dijo que ella era incapaz de escribir un artículo. Pues, y esta señora estaba en televisión. Y esa señora es la que invita en Barcelona a venir Paco Umbral desde Madrid, a Barcelona, al canal de televisión, para hacerle una entrevista para hablar de su libro. Y resulta que está hablando de esto, lo otro, más allá, y pasaba del libro. Y a un señor como Paco Umbral lo hace desplazarse de allí hasta Barcelona, pero que es una tomadura de pelo. Y después resulta que a mucha gente, pues siguiendo aquello en televisión como son normales, y luego le cuestionaban a Paco Umbral. ¿Por qué? ¿Por qué le cuestionaban? Pues porque no tienen luces, no tienen datos en las neuronas. ¿Qué son datos en las neuronas? Conocimientos. Cuantos más conocimientos tengamos, mejor. Y cuanto mejor los barajemos, mejor. Valga la redundancia. Entonces, claro, con respecto a lo de los perros, vuelvo a lo mismo. Los que quieran ver nuestros perros, entren en Genealogic, que mi hijo se ha pegado allí tiempo haciendo ese programa. Que no lo ha hecho nadie, no hay otro precedente. Lo ha hecho mi hijo Manuel Curtó, JR. ¿Qué significa JR? Junior. Yo le quitaría Junior, se lo he dicho a mi hijo. Hijo. Manuel Curtó, hijo. ¿Por qué hay que poner un término inglés? Vamos a ver. Ahora uno va por la calle, y no ves más que gente disfrazada con indumentarias, con todos letrajos ingleses. Pero todo eso está orquestado. Ellos no son conscientes de que llevan una camisa, unas chaquetas, todo con eslogans ingleses, y todo eso está orquestado desde fuera. Y lo adoptan. Yo nunca jamás me pondría una camisa, y se lo he dicho a mi hijo, pero son de esta nueva ola. Todos, la nomenclatura en inglés y todo el mundo tatuado. ¿Por qué? Porque todo eso lo convirtieron en moda, y la muchachada son las que adoptan las modas. Algunos, después, cuando pasan los años, les pesa. Algunos se han desfigurado la cara, se han desfigurado la cabeza. Mi hijo me decía el otro día que hay un señor que mi hijo está tatuado por todos lados. Mi hija es tatuadora. Pero todos han entrado en la adolescencia, desde la niña a la adolescencia sobre todo. Y entonces resulta que todos van por la misma calle, por donde les han marcado, y ellos no lo sabían. Pero todo eso ha sido orquestado por esos globalistas, y lo tienen tatuado en su cuerpo, que no tiene que ver con los tatuajes de aquellos pueblos de Europa, o de Europa antigua, ¿no? De las tribus. Tenían unos significados, había toda una simbología. Esto no, esto es basura. Y allá en otros países también, que yo los he visto, y los tatuajes tenían una simbología, tenían todo un significado, tenían un algo, y que no era inducido por ciertos globalistas, ¿no? Como les han metido en la cabeza lo de los abortos. ¿Quién lo ha metido? Pues los mismos de los tatuajes. Y mucha de la música que se compuso, que incluso ha habido quien ha escrito algo sobre eso, libros, Rafael Palacios concretamente, y muchos se mofan de eso. No, se mofan los ignorantes. Pues ese es el mayor problema con que nos enfrentamos. Ahora, vivimos en una época
vivimos en una época, ahora de hace poco para acá, que hay un despertar. Hay un despertar en todos los sentidos. Y hay mucha gente joven que se ha ido cayendo en la cuenta. Muchos de esos tatuados, muchos de esos con las orejas perforadas, muchos de esos de los piercings por todos lados, las bocas y tal y que igual, bueno, se están dando cuenta que han sido inducidos, han sido llevados ahí. Ahora, hay personas de esas que no lo quieren aceptar, porque no tienen la luz suficiente como para percatarse de que eso es así. Bien, pues todo eso ha sido inducido por gente y eso tiene sus orígenes. Y eso viene del pueblo anglosajón, no de la población en general, no. De ciertas élites que todo eso lo han ido imponiendo. No les voy yo a decir qué libros tienen y qué vídeos escuchar. No, eso ya es un asunto de ustedes. Pero yo sí que lo he seguido durante mucho tiempo, como el hipismo, ¿no? Que yo soy de aquella época, pero yo no fui ningún hippie. No, para nada. ¿Por qué? Porque todo obedecía a lo mismo. Esos fueron los inicios. Fueron los inicios. Y todo obedece a los mismos intereses. Pero la inmensa mayoría de la gente no se ha enterado. No sabe quiénes son. Cuando uno les dice Rockefeller, o los Rothschild, o George Soros, o Bill Gates, no tienen ni idea. ¿Por qué han salido en televisión? Sí, el señor de las farmacéuticas, de tal y cual. Pero no saben todo lo que encierra todo eso. Lo que ha significado y sigue significando, y las guerras que se han estado montando, y cómo están hoy en día. Entonces, repito, el que quiere saber de nuestros perros, porque esté interesado en nuestros perros, Genealogic. I-O, me parece que es una O. Lo escribí yo, pero así, a la pluma. Luego, Instagram, Irema Curto. Entren, Instagram en Irema Curto. Y luego, Manuel Curto JR. Y ahí estamos nosotros, batallando por una raza. Y yo batallando por el perro de ganado majorero, y por el mastín canario. Y ya llegará el momento. Y a mí los curiosos que quieren saber, a ver esos majoreros, no, si yo no trabajo para esa gente. Yo no trabajo para esa gente. Yo no trabajo para nadie. Yo hago una cría y una selección y luego las personas que estén interesadas en esos productos míos, caninos, yo estoy dispuesto a vendérselos, que no a todo el mundo le vendo perros de presa. A mí cuando me han llamado, por ejemplo, para pechadas, para peleas, aquí no se han vendido perros. Nunca, jamás. No se les atiende. Y yo a más de uno se lo he dicho. Que los quieren para Corea, no me interesa. No me interesa, para China, no me interesa. Para Turquía, para no sé dónde, para la península, para aquí, no me interesa. Es mi enfoque, mi planteamiento. Y cuando yo hablo de selección y de funcionalidad, eso no es marketing barato. Eso es algo muy serio para nosotros. Es algo muy serio para mí. Y cuando yo hablo, en este momento, para mí es una cosa seria. Yo no me tengo que estar riendo para complacer a la gente, para ser simpático. Mira qué simpático que es Manuel Curto. No, que es muy serio. No, yo soy serio en todos mis planteamientos, pero yo tengo sentido del humor. Lo que no dejo que nadie me mine el terreno. Procuro que no me minen el terreno. Y yo doy la cara. Y yo, como decía mi padre, al pan, pan y al vino, vino. Pero es que no era de mi padre, eso es un dicho español, muy español. Y yo soy muy español. Y el inglés tiene que ser muy inglés. Y llevarse muy bien el muy inglés con el muy español. La chusmiña, no es muy, no. Ni es muy mexicano, ni es muy guatemalteco, no lo son. Son unos vendepatrias. Esos no luchan por su pueblo, por su país, por su familia, por generar familia. No lo son. No son nada. No tienen entidad propia. Ninguna. Y es muy triste que eso sea así.
Y las sociedades, las culturas se levantan con gente con cabeza, con honradez, con ética. Y los traidores son los que independizaron, balcanizaron los Balcanes, ¿no? La antigua Yugoslavia, pero es que anteriormente fue en Hispanoamérica. Todo lo que se había construido, eso se vino abajo, 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 abajo. Y todavía hay muchísima gente, joven y no joven, ahí en esos países, incluso España, que están absorbidos por la leyenda negra. Y claro, a mí me han dicho, Manuel, no toques ese tema porque entonces gente que te podría comprar no te va a comprar porque se sienten aludidos. ¿Aludidos? Vamos a ver. Todo lo que tenemos es que ser conscientes de lo que ha ocurrido. Ser conscientes de que nos han traicionado. Y que a los mexicanos, los actuales mexicanos, son producto de una traición, no de una conquista y colonización, donde allí los españoles y muchos que no eran españoles sembraron de colegios, de hospitales, de cultura, de ciudades, de agricultura, de domesticación de animales, que se aportaron allí cantidad de animales y se hicieron las cosas lo mejor que se pudo con arreglo a la mentalidad de la época. Bien, pues la inmensa mayoría de esos países se compone de personas que todo esto todavía no lo entienden porque no tienen capacidad mental, cultural, para darse cuenta. Se han tragado la bola, como digo yo, ¿no? La bola, esa mentira, pues se la han vendido en los colegios desde pequeñitos. Desde Argentina, Chile, hasta arriba, hasta México. Y más arriba. ¿Y todo eso orquestado por quién? Pues por los de siempre, los contrarios, se lo han vendido y ahí están. Y México le robaron los norteamericanos una gran parte de lo que era México cuando era toda la hispanidad, ¿no? Con los virreinatos. Pero es que la mayor parte de la gente no tiene en México y en esos países, ni en España, no tiene ni idea de lo que eran los virreinatos, porque no lo han leído, no lo han estudiado, no se lo han enseñado en las escuelas. No, todos los españoles era lo nefasto, lo negativo, que Hernán Cortés, vaya por Dios, que aquí los aztecas, los mexicas, ¿pero qué saben lo que están hablando? No saben de lo que están hablando. En contra de los españoles, pero si mis familiares no estuvieron en México, que yo sepa. Los que están allí viviendo, allí, que no digan contra los españoles porque ellos son descendientes de españoles con los indios americanos y lo que predomina es la sangre mexicana, excepto en Chile y en Argentina y todo eso, pero que cuando se hace un estudio genético, que lo que he planteado más de una vez, pues ellos tienen que aceptar que vienen de españoles. No es porque tengan los apellidos o no tengan los apellidos, como pasa en Canarias, un estudio genético se lo dice sobre la marcha. Entonces tienen que aceptar. ¿Y qué pasa? Cuando les dice que tiene un 70, un 75, un 80%, un 40% de mexicano, de ibérico, que tiene que ver sobre todo con los españoles, sobre todo la parte hispanoparlante, porque donde más portugueses hay es en Brasil. Pero en el resto de los países predomina lo español. Entonces, en sus genes lo tienen, ¿qué hacen? Recortan como quien recorta un muñeco y dicen esto que es lo español no lo quiero fuera y ahora me quedo yo con lo indio. ¿Lo indio de qué? ¿De qué tribu? ¿De cuál de las tribus? ¿De las masacradas por los mexicas? ¿O de los mestizos de mexicas con los masacrados? Porque aquello pasó a ser otro mundo. Y 3 siglos es mucho tiempo. Y por eso se hizo todo lo que se hizo en México. Y México no sería ni México ni ningún país de allí. Sería lo que es, aun con toda la ruina en la que la han abocado durante 200 años, no existiría si no hubiese sido por lo que allí aportaron los españoles, que luego fue con la colaboración mayoritaria de las poblaciones indígenas. Y sobre todo de las poblaciones indígenas que estaban masacradas por los otros, que habían llegado hacía a lo mejor 150 años antes, que venían del norte.
Pero claro, ¿cómo se le explica a una persona de estas donde en las escuelas no se le enseña? Porque en las escuelas lo que se les ha enseñado es todo lo contrario, la leyenda negra. Pero quienes se lo están enseñando, los que hacen los planes de estudios y tal y cual, son descendientes de aquellos criollos que hicieron la independencia, que tienen una parte de español. No son españoles. Mis ancestros no estuvieron allí. Que yo sepa, ¿eh? De todos esos mexicanos, no son mis ancestros. No es mi familia. Yo me he casado con una argentina, mi segunda esposa. Yo tengo un primo, un tío que ya murió hace muchos años en Brasil, que fue cuando la posguerra inmediata de España, con su esposa y un niño pequeñito, el único hijo, se fueron a Brasil, a Sao Paulo creo que era, o por allá, vivir allá, y nunca más se supo. Porque durante los primeros tiempos mandaba cartas a mi madre, porque era hermano de mi madre, Mariano. Bien, pero después ya no sabemos qué es lo que ocurrió porque dejaron de escribir. Y a lo mejor pues les pasó algo, lo que quiera que fuera. Son los únicos que fueron, pero eso fue en el siglo XX. ¿Eh? Entonces, contra los españoles, nosotros tenemos que pedir perdón. ¿A quién? El señor AMLO. ¿Eh? El expresidente. ¿Cómo se llama? Tiene doble apellido AMLO, me parece el segundo, ¿no? Bueno, pues da lo mismo. Este señor, ahora la esposa que tiene, es medio español, o sea, tiene origen español y judía, ¿eh? Y está pidiendo, quiere la nacionalidad española. Que yo no digo que no se la den. Si ella tiene derecho a la nacionalidad española, pues me parece muy bien que se la den. Es una cuestión de políticas, ¿no? Hay muchos españoles, muchos hispanoparlantes que viven en España y al cabo de un tiempo son españoles y tienen la doble nacionalidad, no hay ningún problema. Yo digo que deberíamos de podernos mover, excepto los delincuentes. Esos no tienen que entrar en España. No tienen que entrar en España. Los que van con la intención de poder dominar España, sean musulmanes, porque eso normalmente son los musulmanes, no todos los musulmanes, no. Entonces, bueno, retomando el hilo, como suelo decir siempre, pues queda claro lo de nuestros perros y lo que nosotros vendemos, y si son perros que sirven, y si están pasados de peso, y si están ensillados. ¿Y quién lo ha dicho eso? ¿Este señor? Él lo ha dicho. ¿Él nos ha comprado algún perro? Nosotros hemos vendido muchos perros a todo el mundo. Y son modelos. La inmensa mayoría de los perros. Ensillados, yo no he tenido perros ensillados. El aparente ensillamiento a la altura de la cruz, luego la columna vertebral tiene que ser correcta. Yo estaba viendo ayer un reportaje, un vídeo, de las fiestas aquí patronales de San Cristóbal de la Laguna. Y aparece, no sé si del año pasado o del año anterior, Ricardo Oramas. Oramas, el segundo apellido no caigo en la cuenta ahora. Bueno, Ricardo Oramas, con un perrito allí. Él fue presidente del club, ya he hecho un vídeo hablando de él, ¿no? Bueno, pues allí con un perrito de capa bardina, y él hablando del perrito allí, describiendo el perro con arreglo al estándar. Este señor no domina el tema. Ha sido juez, o es juez, y ha sido presidente del club. Cuando él había estado fuera, luego dentro, luego fuera, criticando, una vez vino a hablar conmigo, poniendo a los del club a parir, como se suele decir, ¿no? Bueno, y ahí está. No hace mucho me lo encontré en el matadero de pollos Montemar, estuvimos conversando, yo no tengo ningún problema, ningún tipo de animadversión. Ahora, si yo le tengo que decir que sus conocimientos con respecto a la raza dejan mucho que desear, se lo digo. Y desde aquí se lo digo. ¿Y cuántos perros crió él? ¿Y cuánta calidad? ¿Y cuánta salud? Que está dentro de la calidad, ¿no? ¿Cuántos? Porque esa es otra. ¿Qué instalaciones tenía? Porque, claro, una persona puede hablar con un conocimiento de causa. ¿Cuántos perros ha adiestrado? Que yo eso lo menciono siempre. Y cuando a mí me dice este joven, ¿no? Pralu, que mis perros, yo ya he dicho en mis vídeos,
Y yo me considero un adiestrador profesional en civil. Y siempre adiestrando el perro para las necesidades de los clientes que a mí me han pagado por adiestrarle el perro, se lo haya vendido yo o no. Y previamente, antes de yo aceptarlo, siempre les he hecho un test de carácter y les he explicado si vale la pena o no gastarse el dinero, ¿eh? Y si realmente pueden contar con un resultado dependiendo del perro, ¿no? Resultado positivo, un perro que funcione. Ahora mismo estoy adiestrando yo uno que estoy encantado con él. Eso lo vendí yo de cachorro a unos amigos de mi hijo Manuel. Bueno, pues ese perro es una maravilla. ¿Que será el perro perfecto? No existe el perro perfecto. Como decía don Álvaro Domequidíez de los caballos, dice, el que quiera el caballo perfecto que vaya a pie. Pues aquí estamos en lo mismo. Pero este perro es un perro extraordinario. Es un perro con una cabeza privilegiada. Tiene la boca impecable. Tiene una cadera, los aplomos, todo. Que yo le añadiría alguna cosa. Sí, claro, para mí todos los perros yo les añadiría algo y le quitaría otra cosa. Alguna cosa. Pero bueno, que no existe el perro perfecto, ¿no? No se fabrican en serie. Pero que nosotros hemos vendido muchos perros. Yo he adiestrado muchos perros que este señor seguramente que no. Lo que él dice, ¿eh? Y que yo nunca he hecho adiestramiento pensando en ir a competir. Ya lo he dicho, son adiestramientos estándar para ir a competir y todos hacen lo mismo y luego el que más puntúa según los jueces, eso es el adiestramiento. Ya no hablemos de las exposiciones, que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pues realmente puntúan según, que lo he dicho en algún vídeo últimamente y anteriormente también. A mí eso no me interesa. A mí no me interesa estar por ahí en un grupito que van a competir a no sé dónde. No me interesa, no me ha interesado nunca. Quizá mi éxito haya sido ese. Que yo me he montado un negocio, que me ha permitido vivir, pero con ilusión, entregado a eso, como el pintor está entregado a su pintura. No está copiando la pintura de nadie. O un poeta, o un músico, un compositor. Porque el que tiene mérito es el compositor. No después los que ejecutan, que también, pero los que ejecutan su música. El mérito lo tenía Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, Wagner y un larguísimo etcétera. Y a través de los tiempos. Esos eran los que tenían el verdadero mérito. Luego estarán los ejecutores. Estos señores han muerto, pero hay gente que tocan sus partituras. Y eso se las trae en lata, ¿eh? Eso es muy complejo. No digo complicado, complejo. Y luego está el director. Y unas orquestas tocan mejor esas partituras que otras orquestas. Bien, pues eso es así. Un criador, ¿cuál es mi caso? Que estoy creando raza. Yo estoy creando presa canario todos los días. Hoy mismo se lo estaba diciendo yo a mi hijo, ¿no? Todos los días estoy creando perro de presa canario. Todos los días estoy creando el perro de ganado majorero. Todos los días estoy creando... Pero que eso entraña muchas dificultades. Primero que tienes que invertir en dinero. Lo que todavía no estás vendiendo, lo tienes que mantener con lo de los otros. ¿Y eso lo ha vivido una persona de estas? No ha vivido nada. Lo que ahí plantea, y yo no tengo nada positivo, todo lo que dice ahí es negativo. Hombre, pues yo qué quieren que les diga. Podría hablar de muchísima gente, ¿no? Que han hecho algo en la vida. Todo lo de esas personas es negativo dentro del arte flamenco, por ejemplo. Yo soy muy aficionado a la música, en general, ¿eh? Yo conozco de música muchísimo. Estudié solfeo, no la carrera. Estudié un tiempo y de piano, ¿eh? Pero por hobby, porque me gustaba y me apasionaba, ¿no? Y bueno, pues, y se me daba muy bien. Tengo sensibilidad para la música, tengo sensibilidad para la poesía, yo escribí poesía durante mucho tiempo y yo llegué a presentarme al premio Juan Ramón Jiménez, que es un premio muy importante en España. Que no fui el afortunado, claro que no, porque había otros mejores que yo. Luego recibí durante años invitación para presentarme, siempre la tarjetita para presentarme, pero yo ya estaba en otro tema. Y yo escribí durante mucho tiempo, pero bueno, uno orienta su vida pues de otra manera y ya no escribes poesía. Entonces, pues bueno, y no escribo novela,
y no escribo ensayo, y me he centrado en lo de los perros, y a mí me apasiona el mundo de los perros y de las razas canarias. Y yo lo hago lo mejor que sé, y me parece que hemos criado muy grandes perros. Y se está criando con esos perros. Y eso luego lo casan con otros perros. Pero vuelvo a lo de antes. Todo aquello que le hayan metido otra cosa, que lo he dicho ya más de una vez en algún vídeo, ¿no? Pues ya no se le puede llamar perro de presa canario, que pueden cruzar con lo que les dé la gana. Pero ya no es el perro de presa canario, que pueden sacar grandes perros. Yo no estoy hablando de que sí o que no. Simplemente que no se le puede llamar perro de presa canario. El cane corso, que antes lo saqué, si ahora le meten boxer en Uruguay, en Paraguay, o en Inglaterra, o en Alemania, pues eso no se puede considerar cane corso, es otra cosa. Si cogen un malinois, y le meten pastor alemán, pues no lo vendan ustedes como malinois, el producto, o como pastor alemán, no, es un producto de mestizaje con... Y si ustedes cogen un bullmastiff y le meten no sé qué, pues oiga, dele un nombre distinto, arriésguese, si tiene coraje, si tiene los conocimientos, saque una raza nueva, que se puede sacar la raza nueva. Eso se intentó, pero no, me parece a mí que no ha habido mucho a fortuna. Se murió el iniciador del proyecto, que alguien en un comentario me dijo, es fulanito de tal. Sí, yo no me acordaba, pero tampoco lo importante es el hecho. El hecho de este joven veterinario que intentó sacar una raza nueva cruzando mastina inglesa y napolitana con American Pitbull, y luego según qué porcentajes que no sabemos, a lo que hubiese llegado este señor si no se hubiese muerto tan joven, porque esa es otra historia, ¿no? Y luego ha habido intentos, ¿no? Entre ellos Joe Lucero, que es un señor que se sintió muy ofendido porque yo no sabía quién era Joe Lucero, pues no puedo saber yo de todos los que están haciendo ensayos por ahí, ¿no? Experimentos y sacan una raza nueva o intentan continuar una raza que quedó ahí a medio hacer, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan, mira los bully, pues es un perro que no me interesa. Que se puso de moda, muy bien, que los ha vendido a muchísimo precio, muy bien, pero es que a mí no me interesa ese perro. Y habrá personas que tienen bullies, que hay muchos tipos de bullies, uno más grande, otro más pequeño, y da igual, y que estarán locos y contentos con sus bullies. Aquí me traían bullies cuando se permitían cortar las orejas, para que yo les cortara las orejas. Eso fue las últimas fechas ya del 2018, ¿no? Pues es un perro aquí mismo, ahora hay una bully de un cliente nuestro, que es el dueño del perro de presa canario que le vendimos nosotros. ¿Ese bully se puede comparar con el perro de presa canario que nosotros le vendimos? Hombre, por favor. Que le sienten mucho cariño por él. Y yo no me meto en eso. No me meto en eso. Es un tipo de perro que a mí no me interesa, porque estoy en otro tema, en otro proyecto. A mí me dicen, pues mira, el Boston Terrier. Pues no me interesa. Y así un montón de razas. Unas me parecen más aceptables que otras. Porque perros que tengan dificultades para la respiración por cuestión de una selección como ha sido llevada, por ejemplo, el boxer, el bullmastiff, entonces, pues no me interesa. Y habrá gente que te hablan del boxer, el mejor perro, o lo mejor que ellos han tenido. Bueno, sí, vale, muy bien. Pero es que a mí no me interesa ese perro. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido en mis manos boxers que me los han traído a adiestrar. ¿Y eso se puede comparar con un buen perro de presa de los míos? No. No. Para nada. Para nada. Porque yo hago un tipo de selección ya desde pequeñitos. Por cierto, antes de que se me olvide, hablar de una camada que tengo ahí de presas ahora. Ahora hablaremos de eso. Entonces yo hago un tipo de selección que lo he dicho en algún vídeo, pero vean los vídeos, véanlos, que no les cobro nada. Dedíquense a ver los vídeos, que no les interesan, pues bueno, pues luego no intervengan en comentarios donde se nota que es que no saben, no han visto nada de lo mío, de lo que vengo planteando.
que a lo mejor no les gusta la forma mía de hablar, de plantear las cosas. Bueno, pues había gente que, cantantes, por ejemplo, pongo la cuestión de la canción y eso, ¿no? Pues que tenía grandes seguidores, muchos seguidores, miles de seguidores, y en cambio había muchos que no lo tragaban. Muchos seguidores de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y luego había gente, pues que no, de los Rolling Stones, por ejemplo, pues había gente, mucha gente. Luego ya pasó la historia y eso no termina. Y luego había muchos otros que no estaban por el tema, no estaban por la labor. Cuando aparecía algo de esta gente, ¡pum!, lo quitaban. Claro, depende. Hay personas que les interesa, que les gustan, que no. Pero hay muchas personas que no saben la ideología que hay detrás de todo eso, los intereses que hay detrás, que había detrás, porque ya eso desapareció, ¿no? Y entonces, claro, los que tenían un mínimo de conocimientos al respecto, con respecto a ese tema, pues decían, fuera, no me interesa. Y hay muchas cosas que a mí socialmente no me interesan para nada. Es que, como dije yo, que no suelo utilizar frases hechas, ¿no? Aquello de que me ponen de los nervios, ¿no? Bueno, pues lo he dicho en alguno de los vídeos, procuro no utilizar esos términos que son de la calle y que, bueno, prefiero desarrollarlos, ¿no? A mí, sinceramente, hay cuestiones que le habrá pasado en todo tiempo y lugar a la sociedad, a la humanidad, donde quiera que hayan vivido, ¿no? Que unos habrán ido ahí, ¡hala!, al estilo del rebaño, como estábamos hablando yo ayer con Manuel y con mi nuera, mientras cenábamos, pues que hay gente que van como borregos, van por ahí. No son conscientes de que los llevan por ahí. Y van por ahí y dicen, qué bonito y qué maravilloso y da igual. Y no se percatan de que eso, todo ese producto obedece a unos intereses, ¿no? Y llevar a la sociedad al máximo posible de sociedad, ¿no?, por esos derroteros, para consumir ciertos productos, ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a cambiar ya de tercio, como se dice en los términos taurinos. Cuidado, que yo no soy aficionado a los toros, pero es que yo comprendo perfectamente a las personas que son aficionadas a los toros. Yo he estado en la península viendo caballos y viendo toros. Yo nunca he ido a ver toros, sino a ver caballos. Pero muchas de las yeguadas más importantes de España, o algunas, tienen toros y caballos. Tienen yeguada es cría de caballos, y de toros bravos, para el rejoneo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vitorino Martín, pues ellos, caballos y toros. Yo estuve una vez en la yeguada con un amigo que me llevó allí, porque yo quería ver un caballo, un potro lusitano, que ellos criaban lusitanos también, que son primos hermanos de los caballos españoles, son derivados del caballo español, pero seleccionado en Portugal varias generaciones. Bien, pues Vitorino, pues eso, tienen toros, pero yo fui allí por los caballos, no por los toros. Ahora, hay gente apasionada con los toros, y yo los entiendo perfectamente. Los entiendo. En España, bueno, y en México hay una tradición, ya me parece que la plaza de toros más grande del mundo está en México, y la afición que hay allí, pero ¿quién la llevó allí? Y los toreros que iban allí, españoles. Y los toros que se llevaban allí, que luego se criaban allí. ¿De dónde? De España. Y mucha de la cultura que hay en México y en todos los países hispanoamericanos, en un sentido o en otro, de los españoles que los llevaron allí. El genio español. Y el genio español no es ni más ni menos que una mezcolanza de gentes, de tribus y de historias que se fueron ahí gestando en la península ibérica, lo mismo que se ha estado gestando en Hispanoamérica, ¿no? Las cosas son así. La cultura es esa. Entonces, bueno, yo he tenido una racha bastante delicada, nefasta, durante un año y pico, con las crías, ¿no?, de perros de presa. Bueno, por fin, pues tengo ahí una perra que parió, Diana de Iremacurtó. No ha habido fortuna nuevamente con una hermana de camada, pero esta sí. Y parió 11 cachorros,
preciosos. Todos de capa bardina. Todos. Ya tienen ahora unos 14-15 días. Están preciosos, pero tienen un problema. Digo, ha habido problemita que se me han muerto 3. Un día uno, otro día otro, pero tiene 8 espectaculares. Maravillosos. Espero que todo vaya bien. Y tengo una perra que le dije a mi hijo esta mañana, digo, vamos a hacerle una foto, porque la quiero poner en el vídeo de hoy, porque le dije que quería hacer un vídeo. Pues tengo aquí a Shia, con X, Shia, de Irema Curtó, de capa negra, que cumple el día 26, si no recuerdo mal. Y es esta perra. Esta es una perra relativamente joven, tendrá ahora pues 4 años. Le hemos sacado 4 años, 3 años y pico. Le hemos sacado, me parece, 2 camadas. Sí, me parece que son 2 camadas. Para aquellas personas que saben mucho, y más que yo, por supuesto, decirle que esta perra no está ensillada. Esta perra tiene una morfología extraordinaria de aplomos, de angulaciones, de todo. La expresión, y no es belfona, no tiene los belfos caídos, tiene un belfo natural. Natural. Es un belfo correcto. Maseteros. Lo que es la línea dorsal, la columna vertebral la tiene impecable. Se tiene una potencia extraordinaria, una perra muy bien musculada, grado A de cadera, la boca impecable, mordida en tijera, tiene los ojos grandes, la expresión, no tiene stop, en fin. Entonces, para mi gusto, es una buena perra, una buena reproductora. Y yo de esta perra, pues espero quedarme con algo, por lo menos un macho y una hembra. Así que tengo esta y luego tengo una cachorrona que no sé si estará o no estará preñada, pero bueno, probablemente esté, ya veremos, porque no hace muchos días que se cubrió con un perro, con Aníbal, que es un gran perro, y luego estoy esperando otras perras que se tienen que poner en celo, me parece que son 4, a ver si hay suerte y podemos sacar buenos cachorros y se puedan entregar, porque tenemos muchas reservas, lo he dicho ya en algún vídeo, y si tenemos muchas reservas será porque no hacemos las cosas tan mal, porque varias de esas reservas son de personas que nos han comprado anteriormente. Y para un criador trabajar con reservas, o sea, con lista de espera, pero con la mitad al menos, y algunos de estos pagaron la totalidad porque confían en nosotros. Entonces dicen, no, te mando la totalidad y eso no termina. Pues muy bien. Eso ya no tratan conmigo, sino con mi hijo y con mi nuera, Elena, que se le da muy bien, es muy aficionada también. Entonces, estamos en ello. Entonces, al señor Pralu, pues, oiga, no todos los criadores de perros de presa canarios o de otras razas tienen una lista de espera como tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con lista de espera desde hace muchos años. No tengo que estar esperando a ver quién viene a comprarme el perrito porque si no, no tengo que darle de comer. No, no. Aquí tenemos lista de espera desde hace muchos años. Y tenemos incluso de aquí de Canarias. Aquí los perros se venden, desde mi punto de vista, muy baratos y nosotros los vendemos a muy buen precio y nosotros vendemos aquí en Canarias y en la península ibérica, y el resto es para el extranjero. Por algo será, ¿no? Por algo será. Esas personas, pienso yo que no estarán equivocadas a la hora de confiar en nosotros y en nuestros productos, pero que claro, una persona que ya a priori, por las razones que sean, sienten animadversión hacia mi persona y por consiguiente hacia nuestra labor como criadores,
y nuestra denominación Irema Curtó, que es el afijo nuestro, afijo 896, concedido por la Federación Cinológica Internacional me parece que ahí está, en 1975. Son años, son años batiéndonos el cuero. Entonces, no quiero hacer más largo este vídeo. Espero que la interrupción que haya habido porque me llamaron por teléfono, luego ya mi hijo lo arregla para que no se note mucho, pero que es lo de menos. El contenido es el mismo y el desarrollo es el que yo he querido darle, a mi manera, con mi estilo, con mis conocimientos y con mi mentalidad. Y otras personas dirán, no, es que a mí no me gusta cómo lo hace. Pues vaya a otro sitio, vea otro, a ver cuántos vídeos hay que no hablen tonterías, como yo he visto en algunos vídeos de otros chicos, son chicos jóvenes, ¿no?, que hablan de esto, de lo otro, más allá, y no dicen más que tonterías, que no se ajustan a la realidad de los perros, de los orígenes y todo eso, hablan de de lo otro, más allá, pero realmente hablan con un conocimiento o hacen simplemente para hacer vídeos, para cobrar dinero y vivir de eso. Bueno, pues probablemente sea ese el motivo, pero nosotros el motivo es criar buenos perros de presa y venderlos, pero no a base de mentiras. Mi planteamiento es sacar los mejores perros de presa posibles. Y no compito con con el de más allá. No, yo compito conmigo mismo, nada más. Esto me ha salido bien, esto no me ha salido tan bien, esto hay que desecharlo. Y eso termina. Ahora esta semana hay que ir a radiografiar, me parece que son cuatro cachorrones, y el que no esté bien, yo se lo digo siempre a mi hijo y a Elena, el que no esté perfecto de cadera, fuera. Eso no lo hacen todos los criadores, en ninguna raza. La inmensa mayoría que crían perros de estos, porque claro, estamos por ejemplo con el Rottweiler, el pastor alemán y eso, el que pertenece al club tiene que pasar por la normativa y no le dan el apto de cría, no puede criar. Entonces podrá criar y venderlos, pero sin pedigrí. Pero como en estas razas no se exige ni certificados de libre displasia de cadera, porque pueden no gastarse el dinero en el certificado de libre displasia de cadera, pero sí la radiografía, porque eso no miente, y la hace un veterinario, hombre o mujer, me da lo mismo. Nosotros vamos a una joven que está aquí en La Esperanza, porque nos pilla muy cerca y bueno, nos entendemos con ella. Ya llevamos unos años y cuando tenemos alguna duda o que ella está fuera tal, vamos a otra veterinaria. Yo no tengo problemas con el sexo femenino o masculino, no, simplemente que quiero que me hagan un buen trabajo. Da la casualidad que es una veterinaria. Y la bajo, la hija de Miguel Ángel Morales Bello, Anita, pues es veterinaria. Aunque ella tiene o tenía algún veterinario también trabajando con ella en su clínica. Entonces se van a radiografiar 4 perros. El que no esté bien, fuera. Y eso no lo hacen todos los criadores. Y esto lo puedo decir tranquilamente para demostrarle a este señor y a cualquiera que lea ese mensaje, o cualquiera que me oiga a mí, que es cierto, que lo llevamos así. Muchas gracias. Pongan un perro de presa agraria en sus vidas, de calidad, de selección, y les serán felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.